Hola, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero saber, ¿qué escenario o situación te gustaría que recreáramos en próximos videos? Tal vez un método específico para recolectar agua en zonas secas o alguna técnica para cultivar en condiciones extremas. Lo que sea que te interese, queremos escucharlo. Deja tu comentario aquí abajo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos con contenido personalizado a lo que más te interesa. Ahora sí, vamos a comenzar. En un mundo donde la vigilancia es cada vez más sofisticada, aprender a permanecer invisible se ha vuelto una habilidad crucial. No se trata de ciencia ficción ni de paranoia exagerada, sino de entender cómo actuar si algún día el instinto de supervivencia se impone sobre la comodidad cotidiana. El entorno natural, que alguna vez fue refugio silencioso, ahora puede estar bajo el ojo constante de tecnologías capaces de detectar el más leve cambio de temperatura. Hablamos de drones térmicos. Estos dispositivos no necesitan luz, no requieren sonido, detectan el calor que emite el cuerpo humano y lo transforman en imágenes que delatan presencia. No importa cuán inmóvil estés o lo oscuro que sea el lugar, si tu cuerpo emite calor, serás visto. Pero entender cómo funcionan también revela sus límites. Su precisión depende de la diferencia térmica entre el cuerpo y el entorno, y ahí es donde entra la estrategia. Durante el día, cuando el sol calienta el suelo y los árboles, el entorno puede confundirse con la temperatura corporal. Por eso, saber cuándo moverse y cuándo no es parte del arte de permanecer oculto. No se trata solo de correr y esconderse, sino de anticiparse a lo que detecta la máquina. Y la máquina no tiene instinto, tiene lógica. Esa lógica puede ser burlada, pero no basta con entenderla. Hay que adaptarse. Hay que planificar cada paso como si delatara tu posición. Porque tal vez algún día, cuando toque acampar en silencio, lo único que te mantenga a salvo no será un refugio de concreto, sino el conocimiento invisible que llevas contigo. Y ahora es momento de adentrarnos en ese saber. Una vez comprendes cómo te ven, puedes comenzar a decidir cómo desaparecer. La tecnología térmica no ve colores ni formas, ve calor. Y todo aquello que reduzca, bloquee o disperse tu calor corporal se convierte en un aliado silencioso. Las mantas térmicas, por ejemplo, esas que parecen papel de aluminio arrugado, pueden ser la primera línea de defensa. No porque abriguen, sino porque reflejan el calor hacia tu cuerpo y no hacia el exterior. Imagina estar en un bosque, en total quietud. Un dron pasa sobre ti, rastreando señales térmicas. Si estás cubierto por una manta térmica y quieto bajo un follaje denso, es posible que tu silueta no destaque, pero eso solo funciona si no estás cocinando, moviéndote o generando demasiado calor. Por eso, cada acción debe ser pensada. También existen coberturas hechas con materiales naturales, ramas, barro y hojas húmedas. No bloquean por completo la radiación térmica, pero ayudan a confundirla. Esconderse en la complejidad del entorno térmico es más eficaz que intentar desaparecer por completo. Si el entorno irradia calor irregular, tu presencia no será tan evidente. Pero no hay solo que esconderse, también hay que dormir, comer y moverse. Elegir dónde instalarse puede marcar la diferencia entre la seguridad y la exposición total. La ubicación no es un detalle menor, es tu defensa pasiva, tu escudo natural contra una tecnología que no descansa. No basta con esconderse entre arbustos. Se trata de encontrar espacios que distorsionen la señal térmica y compliquen la lectura del dron. Por ejemplo, acampar bajo árboles de follaje espeso puede ayudar a bloquear tanto la visión aérea como la detección térmica, especialmente si el dosel mantiene el lugar fresco durante el día. Las masas de agua son aliadas silenciosas. Un arroyo, una charca o incluso el borde de un pantano pueden servir para dispersar el calor corporal. El agua, especialmente en movimiento, enfría tu entorno
y genera reflejos térmicos que pueden confundir al dron. Si bien acampar directamente sobre una zona húmeda no es ideal para la salud, sí puede ser útil en momentos puntuales, donde el camuflaje es prioritario. Otro lugar estratégico: cuevas o grietas naturales. Estas estructuras rocosas suelen mantener temperaturas más estables y frías, reduciendo el contraste térmico que tanto busca la máquina. Además, absorben parte del calor corporal y lo dispersan sin emitir una silueta marcada. Pero incluso en una cueva, la vigilancia debe continuar. Una fuente de calor mal gestionada puede convertir un escondite perfecto en una señal de alerta. El terreno también importa. Los desniveles, las colinas o incluso una zanja pueden romper la silueta térmica. Lo importante es evitar espacios abiertos, suelos planos y superficies que reflejen el calor corporal directamente hacia el cielo. Cuanto más irregular y frío sea el lugar, más posibilidades tienes de permanecer invisible. Y cuando ya tienes claro dónde estar, es momento de pensar qué haces dentro de ese espacio, cómo cocinas, cómo respiras, cómo te mueves, porque cada gesto es una firma térmica, y esa será nuestra próxima preocupación. Una de las mayores traiciones para un campamento oculto es el fuego. Una simple llama puede elevar la temperatura del entorno de forma abrupta y atraer la atención térmica a kilómetros de distancia. Pero, ¿es posible cocinar o calentarse sin delatarse? La respuesta es sí, aunque requiere paciencia, planificación y un poco de conocimiento. La primera regla: nunca hagas fuego a cielo abierto. Si debes calentar algo, opta por un hoyo en el suelo, una estructura de fuego Dakota o una fogata tipo rocket stove con tubos enterrados. Estas técnicas limitan la dispersión de calor y reducen la firma térmica. Además, cubre el fuego con ramas verdes o tierra mientras esté encendido. No bloquea todo el calor, pero sí lo disfraza entre el entorno. Para dormir, evita mantas térmicas comunes si estás a la intemperie. Usarlas sin cobertura puede delatarte, ya que muchas generan una silueta nítida al reflejar el calor corporal. Lo mejor es combinarlas con capas naturales, ramas, tierra húmeda o un saco de dormir que no irradie directamente. También puedes dormir entre piedras, que almacenan el frío de la noche, ayudando a disipar tu calor sin proyectarlo. Otro truco: dispersa el calor. No concentres fuentes de energía corporal o de fuego en un solo punto. Si estás con más personas, separen sus posiciones. 3 personas dormidas juntas emiten una señal más fuerte que si están a 5 metros unas de otras. Mantener esa separación térmica puede dificultar la identificación desde el aire. Y aún queda lo más importante: cómo moverse sin dejar huellas térmicas, sin convertirse en una sombra que delate su origen. Porque en el campo, no solo se sobrevive quedándose quieto, también hay momentos para moverse, pero siempre con sigilo. El movimiento, en un entorno vigilado, es un arma de doble filo. A veces es necesario, incluso vital, pero cada paso mal dado puede convertirse en una señal. En un mundo donde los ojos están en el cielo y las máquinas no parpadean, aprender a moverse sin ser visto es un arte silencioso. El primer mandamiento: elige bien las horas. El amanecer y el anochecer son tus aliados naturales. Durante estos momentos, el cambio de temperatura del ambiente genera un ruido térmico que interfiere con la lectura precisa de los drones. Moverte durante estas transiciones puede ayudarte a fundirte con los contrastes térmicos naturales del terreno. Evita moverte cuando el sol está alto o cuando la noche está en su punto más oscuro y frío. En esos momentos tu calor destaca con facilidad. En cuanto al ritmo, lento y pausado es siempre mejor. Nada de carreras ni desplazamientos repentinos. El calor corporal aumenta con el esfuerzo, y eso se traduce en una firma térmica más intensa. Usa rutas naturales, senderos de animales, cauces secos o depresiones del terreno. Siempre mantente por debajo del nivel del horizonte y evita las crestas o laderas limpias, donde tu silueta podría ser captada desde kilómetros. La vestimenta también juega un papel crucial.
Ropa de colores neutros, no reflectante, que transpire y no atrape el calor. Si puedes, humedécela ligeramente antes de moverte. El agua ayuda a disipar el calor que generas y puede atenuar tu presencia térmica. Además, si llevas carga, distribúyela de manera que no quede todo concentrado en la espalda. Ese bulto de calor podría ser más visible que tú. Y por supuesto, silencio absoluto. No solo se trata de no ser vistos. Muchos drones combinan visión térmica con micrófonos altamente sensibles. Evita conversaciones, ruidos metálicos, bolsas plásticas o cualquier sonido seco. Que cada paso sea una extensión del entorno, no una irrupción en él. Pero incluso después de moverte, el riesgo no termina. Ahora toca instalarte, descansar y evitar ser detectado mientras lo haces. La instalación del campamento debe ser tan meticulosa como su elección. No basta con esconderse, hay que volverse indistinguible. Cualquier señal, por mínima que sea, puede bastar para ser encontrado. Y en este juego de invisibilidad, los detalles marcan la diferencia. Una buena estrategia es desmontar visualmente el campamento antes incluso de montarlo. ¿Cómo? Visualiza cómo se vería desde arriba, desde un dron. Si hay formas rectas, colores artificiales o elementos que rompen la armonía natural, estás dejando huellas. Usa materiales del entorno, ramas secas, barro, hojas frescas. Cubre lo artificial con lo natural, siempre respetando la lógica del terreno. No pongas ramas verdes sobre un suelo seco y agrietado, ni barro oscuro sobre tierra clara. El calor corporal es constante. Una buena práctica es descansar en zonas sombreadas, sobre piedras frías o tierra húmeda, para que el cuerpo no eleve la temperatura del entorno. También puedes intercalar momentos de reposo con caminatas breves de enfriamiento, especialmente en la noche. Esto permite disipar el calor sin acumularlo en un solo lugar. Para cocinar, elige alimentos que no requieran calor. Conservas, frutas, raíces comestibles o preparaciones que puedas calentar con el calor solar, si tienes el tiempo y la calma suficiente para usar una cocina solar improvisada. Si necesitas usar fuego, ya sabes, hoyo, cobertura, mínimo humo. Y apenas termines, dispersa las brasas y cubre el sitio con elementos fríos del entorno. Recuerda que un campamento no tiene por qué parecer un hogar. Tiene que parecer nada. Un bulto de hojas, una zona húmeda más del bosque, una sombra dentro de otra sombra. Esa es tu mejor protección. Y mientras descansas o esperas, no olvides que todo esto es parte de una rutina. Una forma de vida en modo supervivencia. Una coreografía con la naturaleza y contra la máquina. Aún queda mucho por aprender, pero ya estás dentro del juego. El silencio de la noche puede jugar a tu favor o volverse en tu contra. En la oscuridad, cada sonido se amplifica, cada movimiento vibra en el aire como un susurro maldito. Por eso, la rutina nocturna debe ser planificada como una ceremonia, casi ritual. No se trata solo de dormir o moverse, es una danza lenta con el entorno, una imitación cuidadosa del comportamiento de la propia naturaleza. Antes de que caiga la noche, debes tener todo listo. Nunca improvises de noche. Deja preparado el sitio de descanso, los materiales para cubrirte, una ruta de escape inmediata si algo sale mal. El lugar elegido debe ser frío, pero no tanto como para arriesgar tu salud. Un pequeño hundimiento en la tierra, cerca de una roca o bajo una raíz expuesta puede ser ideal. La clave es que la temperatura del entorno sea parecida a la tuya, para que el contraste térmico no te delate. Si debes dormir, hazlo en ciclos breves. El sueño profundo disminuye la conciencia del entorno, y en estos tiempos, eso puede costarte caro. Usa mantas térmicas reflectantes debajo de capas naturales, ramas, hojas secas, tierra. Las mantas por sí solas reflejan calor, y si quedan expuestas, pueden incluso brillar bajo ciertos sensores. Camufla tu calor, pero también tu escondite. Evita respirar hacia el exterior si la noche es muy fría.
El vapor de la respiración puede formar nubes térmicas visibles desde arriba. Cúbrete el rostro con tela húmeda o duerme mirando hacia una superficie fría. Si estás en grupo, no duerman todos juntos. El cúmulo de calor es más visible que varios cuerpos separados. Por la noche, nunca enciendas luz. Nada. Ni linternas, ni móviles, ni fuego. Si es absolutamente necesario, cúbrela con tela roja o negra y apúntala al suelo. Pero lo ideal es aprender a vivir sin ella. La oscuridad es tu amiga más fiel si aprendes a verla con otros ojos. Y cuando sientas que no puedes más, que el miedo te carcome, recuerda, quien domina la noche, domina la supervivencia. Cuando el sol asoma de nuevo por el horizonte, no todo es alivio. La luz revela lo que la noche ocultó. Y si dejaste rastros, marcas o alteraste el entorno, el día siguiente puede ser el último en ese lugar. Por eso, al amanecer, antes de que el mundo despierte, es momento de desaparecer. Rompe tu campamento como si nunca hubieras estado allí. No dejes ramas partidas. No pises el mismo lugar 2 veces. Si usaste tierra para cubrir tu escondite, ráscala ligeramente y esparce hojas secas por encima. Si usaste piedras, colócalas de nuevo donde estaban. No dejes cenizas, no dejes olores. El calor corporal por la mañana aumenta. El cuerpo reacciona al frío de la noche generando más temperatura, y eso es justo lo que te hace visible. Bebe agua, no comas inmediatamente. Camina despacio y elige zonas húmedas o sombrías para enfriar el cuerpo. Si puedes, báñate en un arroyo, aunque sea por partes. La piel húmeda tarda más en calentarse. El sudor artificial no sirve. Necesitas agua real. La ubicación de tu próximo refugio debe tener una ventaja térmica. Busca zonas cubiertas por vegetación espesa, no solo por arriba, sino también a los costados. Los árboles con copas anchas y ramas bajas son ideales. Si hay rocas grandes o paredes naturales, úsalas como disipadores térmicos. Se enfrían durante la noche y ayudan a esconder tu calor. Y si tienes suerte de encontrar una cueva o grieta natural, úsala con inteligencia. No te metas al fondo. El aire caliente se acumula. Quédate en la entrada, donde el flujo de aire enfría el entorno. Pero nunca te confíes. Un dron puede ver dentro si detecta calor. Así que incluso dentro, el camuflaje sigue siendo ley. Este ciclo, moverse al amanecer, ocultarse durante el día, cambiar de sitio antes del anochecer, se convierte en tu nueva rutina. No es una prisión, es una estrategia. Y cada vez que logras pasar otro día sin ser detectado, es una victoria silenciosa, pero poderosa. Una de las claves más ignoradas pero vitales en una situación de supervivencia, donde hay que evadir vigilancia térmica, es el control del calor corporal. El cuerpo humano, en reposo, irradia una temperatura promedio de 36.5 degrees Celsius, y ese calor, por mínimo que sea, es fácilmente detectado por sensores infrarrojos. Si bien no podemos dejar de emitir calor, sí podemos disfrazar, dispersar o atenuar esa firma térmica. Una técnica es crear capas entre el cuerpo y el entorno. Una manta térmica por sí sola no basta, pero colocada entre el cuerpo y una capa externa de materiales naturales, como ramas húmedas, barro o tela de color neutro, se puede reducir el contraste térmico visible desde el aire. Esta estructura, parecida a una cebolla, permite que el calor se quede atrapado en la capa interna y no sea reflejado directamente. Además, es fundamental no dormir directamente sobre el suelo desnudo. El calor corporal fluye hacia el suelo y se disipa en el ambiente, creando una silueta clara al ojo térmico. Usar una cama improvisada con ramas secas, telas, hojas gruesas o una lona aislante rompe esa transferencia directa. Cuanto más aire esté atrapado entre el cuerpo y el suelo, mejor aislamiento térmico se consigue. En cuanto al fuego, es el mayor delator en una noche silenciosa. No se trata solo del humo o la luz visible,
sino del enorme contraste térmico que genera. Por eso, si cocinar es imprescindible, debe hacerse con métodos que disimulen la señal térmica. Un rocket stove enterrado puede ser útil, ya que concentra el fuego en un conducto y mantiene las llamas contenidas bajo tierra. Otra opción es cocinar en un agujero trinchera estrecho, cubriendo el fuego parcialmente con piedras húmedas o tierra. El momento del día también cuenta. Cocinar al amanecer o al anochecer, cuando el entorno cambia de temperatura, puede ayudar a camuflar el calor generado. Y si se ha cocinado, es clave no dejar restos calientes ni utensilios al descubierto, ya que también retienen calor durante horas y podrían ser detectados por un dron en un barrido. Para dormir, cubrirse con materiales aislantes opacos al calor como lonas térmicas, mantas cubiertas de barro seco o simplemente cavar una zanja poco profunda y cubrirla con ramas y hojas puede marcar la diferencia entre ser invisible o ser rastreado. Aquí comienza a ser esencial el siguiente paso: cómo moverse sin ser visto, cómo hacer que la noche trabaje a favor y no en contra. Cuando el día cede y la oscuridad se instala, muchos creen que es el mejor momento para moverse. Y es cierto, al menos parcialmente. La noche protege de la vista humana, pero los sensores térmicos no necesitan luz para ver. Por eso, si bien desplazarse al anochecer o antes del amanecer es recomendable, debe hacerse con estrategia térmica, no solo visual. El cuerpo en movimiento genera más calor que en reposo. Esa energía se acumula, especialmente en zonas como el rostro, el pecho y la espalda. Por eso, cuando se camina en horarios de poca luz, es recomendable hacerlo a un ritmo controlado, evitando el sobreesfuerzo. Cada pausa debe servir no solo para descansar, sino para reducir la firma térmica antes de continuar. En estos momentos, el entorno se convierte en un aliado silencioso. Moverse entre sombras naturales, como árboles, rocas grandes o depresiones en el terreno, ayuda a confundir a las cámaras térmicas, especialmente si el cuerpo se enfría momentáneamente al contacto con materiales fríos o húmedos. Un truco efectivo es salpicar el cuerpo con agua de un arroyo o frotarse con barro fresco antes de desplazarse. Esto crea una capa que atenúa la emisión de calor por algunos minutos, el tiempo justo para cruzar una zona expuesta. Además, la dirección del movimiento importa. Los drones suelen seguir patrones de escaneo rectos y repetitivos, moverse en zigzag o hacer pausas en zonas frías, como bajo frondas densas o al pie de pendientes sombrías, puede evitar ser detectado durante esas pasadas. También ayuda a moverse por debajo de la línea del horizonte térmico, como lechos de ríos secos, zanjas naturales o entre formaciones rocosas. La disciplina nocturna no es solo moverse lento, es no llevar objetos que acumulen calor, no encender linternas, ni siquiera usar relojes que brillen. Cualquier fuente de luz puede actuar como un faro desde el cielo. Lo ideal es que el grupo, si lo hay, se disperse levemente, manteniéndose a la vista entre sí, pero no agrupados. Un solo cuerpo grande emite más calor que varios pequeños separados. Y cuando se llega al nuevo punto de descanso, el proceso se repite. Enfriar el cuerpo, ocultar la silueta, silenciar todo rastro. Porque sobrevivir no es solo resistir, es aprender a fluir con el entorno, volverse parte de él. El siguiente paso será afinar esa permanencia sigilosa. Cómo vivir en un campamento por días sin dejar huellas térmicas. Cómo instalarse sin que nadie note que estuviste allí. Al instalarse en un nuevo campamento, el primer impulso suele ser buscar refugio inmediato, pero ese instinto puede ser delator. La elección del lugar correcto marca la diferencia entre pasar desapercibido o ser detectado en minutos. Lo primero es evitar áreas abiertas o visibles desde el aire. Aunque puedan parecer cómodas, son trampas térmicas. Las cámaras de los drones térmicos barren zonas despejadas con facilidad. En cambio, espacios debajo de copas densas, junto a rocas grandes o bajo tierra, si se tiene acceso a una depresión o hueco natural,
ofrecen un microclima útil para disipar el calor corporal y hacerlo menos perceptible. El suelo también es un aliado. Dormir directamente sobre tierra fría ayuda a reducir la temperatura corporal superficial, sobre todo si se intercalan capas de materiales naturales, como hojas húmedas o mantas térmicas reflectantes enterradas bajo tierra, que actúan como disipadores. Estas mantas, si se colocan con materiales encima, pueden bloquear en parte la radiación infrarroja que el cuerpo emite hacia arriba. La posición del cuerpo durante el sueño importa. Acurrucarse reduce la superficie emisora, mientras que extenderse amplía la señal térmica. Dormir en posición fetal, envuelto en coberturas reflectantes no metálicas. Las metálicas brillan para radares y pueden ser contraproducentes. Y cerca del suelo ayuda a mimetizarse con la temperatura ambiental. Si hay fuego, debe usarse con extremo control. Las llamas son señales directas, pero el calor residual es aún más delator. Lo ideal es no encender fuego abierto, sino usar rocas calientes colocadas bajo tierra para liberar calor lentamente. Una opción efectiva es cavar un pozo estrecho y profundo, encender fuego dentro durante poco tiempo, apagarlo bien, cubrirlo con tierra y usar el calor residual para templar el refugio. Esta técnica, conocida como fuego enterrado, minimiza la firma térmica desde el aire. También es útil preparar un refugio que pueda desmontarse con rapidez y no deje rastros térmicos. El suelo donde se duerme acumula calor. Por eso es recomendable rotar las zonas de descanso y dejar que se enfríen antes de abandonarlas. Nunca dormir 2 noches seguidas en el mismo punto exacto, si se puede evitar. Y cuando llega el momento de irse, el sigilo continúa. Se cubren los rastros, se dispersan los objetos, se entierra cualquier resto orgánico. Porque no solo es importante que no te vean mientras estás, sino que no sospechen que estuviste ahí. Pero el entorno no es siempre un enemigo. A veces puede ser usado como escudo activo. Y eso es lo que abordaremos ahora. Cómo manipular el entorno para engañar las cámaras térmicas, no solo para ocultarse, sino para confundirlas. La naturaleza ofrece recursos no solo para esconderse, sino también para engañar a los sistemas que intentan detectarte. Mientras el camuflaje térmico se basa en reducir la señal que emites, las técnicas de confusión buscan saturar o distorsionar la lectura de las cámaras térmicas, creando dudas en el operador del dron o haciendo que simplemente pase de largo. Una de las primeras formas de hacerlo es crear focos térmicos falsos. Por ejemplo, piedras calentadas al sol o por fuego, y colocadas estratégicamente pueden ser interpretadas por una cámara como cuerpos humanos. También se pueden enterrar botellas con agua caliente en zonas cercanas al campamento, a diferente profundidad. Esto genera una firma térmica irregular que distrae. El operador, al ver múltiples puntos cálidos dispersos, no puede saber cuál es real y cuál no. Este tipo de distracción es útil para cubrir una huida o proteger el núcleo del campamento. Otra técnica efectiva es el uso de cortinas térmicas naturales. Si se dispone de ramas húmedas, se pueden colgar en capas sobre las paredes del refugio. Su humedad disipa y absorbe parte del calor, y su irregularidad natural genera una textura térmica caótica. Esto vuelve más difícil que una cámara térmica identifique un patrón reconocible como un cuerpo humano. El movimiento también puede usarse como defensa. Mover fuentes de calor artificial o natural, como una piedra calentada o una bolsa de agua caliente, de un lugar a otro en momentos clave, puede generar la ilusión de movimiento humano. Si se sincroniza con sonidos mínimos, una rama rompiéndose, un crujido, se crea la impresión de presencia en una zona que en realidad está vacía. Además, los materiales reflectantes parcialmente enterrados pueden devolver la radiación infrarroja del entorno y generar puntos de luz térmica errática. Una lámina metálica sucia, cubierta en parte por tierra o ramas, puede reflejar calor del sol o de piedras calientes, creando una imagen difusa en la cámara térmica. Estas técnicas no son infalibles,
pero confunden y alargan el tiempo de detección, que en situaciones de sigilo es clave. Y no olvidemos el agua. No solo sirve para ocultar firmas térmicas al sumergirse parcialmente o dormir cerca de ella, sino que, si se la usa estratégicamente, rociando zonas para crear manchas frías, por ejemplo, puede alterar la lectura térmica de un área. La clave está en hacer que el entorno hable más que tú, que la cámara térmica se encuentre con un ruido visual tan complejo y contradictorio, que decida no arriesgarse o tarde demasiado en decidirlo. Ahora que entendemos cómo ocultarnos y confundir, es hora de profundizar en el último eslabón, los hábitos nocturnos y cómo moverse sin dejar rastro, porque incluso el mejor escondite falla si no sabes moverte en la oscuridad. El verdadero arte de la invisibilidad no se limita al camuflaje, se perfecciona en el movimiento. Puedes tener el mejor escondite térmico, pero un paso mal dado al anochecer puede delatarte. Por eso, comprender cómo moverse y cuándo hacerlo es tan vital como saber ocultarte. El momento del movimiento lo es todo. La madrugada y el crepúsculo son tus mejores aliados. En esas horas, la temperatura del suelo y del ambiente se igualan, haciendo que las cámaras térmicas pierdan precisión. Es una ventana de oportunidad breve, pero poderosa. En esos instantes, tu calor corporal se mezcla con el del entorno, y si te mueves con cautela, podría ser indistinguible. Caminar sin ser visto no es lo mismo que caminar sin ser oído. Cada hoja, cada rama puede delatarte. Por eso, el calzado debe ser ligero, silencioso. Las suelas de goma o incluso los pies descalzos en suelos blandos son preferibles. Tus pasos deben ser deliberados, pausados y sin arrastrar los pies. Cada movimiento tiene que parecer meditado, como si formaras parte del bosque. La luz es enemiga. Olvida las linternas, los celulares, incluso el brillo de un reloj. La oscuridad es tu escudo. Aprende a orientarte con la vista periférica, a leer los contornos de los árboles, a guiarte por el sonido del agua o del viento. Si necesitas luz, que sea tenue, roja y dirigida hacia el suelo, solo por segundos. Otra clave del movimiento sigiloso es la dispersión del calor corporal en marcha. Usa capas transpirables, mantente en constante respiración controlada. Y si vas en grupo, mantén separación. Un grupo compacto es una mancha térmica enorme. Separarse no solo reduce esa firma, también dificulta la detección grupal. Pero recuerda, cada quien debe saber dónde y cuándo volver a reunirse. No acampes 2 veces en el mismo lugar. La repetición deja patrones, y los patrones son rastreables. Cambia de zona, cambia de ritmo, incluso cambia de hora de actividad. Que quien te siga no sepa predecirte. Un campamento debe parecer como si nunca hubieras estado allí. Apaga todo rastro, huellas, residuos, hasta el calor residual. Si debes cocinar durante la noche, usa técnicas de fuego enterrado o sin llama. El calor debe disiparse rápido y el humo debe ser imperceptible. Cocinar al amanecer, cuando las brumas lo cubren todo, puede ser más seguro que hacerlo en plena noche. En la oscuridad, el bosque tiene sus propias reglas. No corras, no improvises, fúndete. Conviértete en parte del entorno. El movimiento sigiloso es más mental que físico. Es aprender a pensar como un animal que no quiere ser cazado. Y mientras perfeccionas tu caminar entre las sombras, no olvides lo esencial. La mente es tu herramienta más poderosa. La madrugada avanza lenta, pero el terreno nos obliga a mantenernos en movimiento. El calor acumulado durante el día no ha desaparecido del todo, y ahora, cada paso en estas tierras áridas pone a prueba no solo nuestra resistencia, sino también la capacidad de permanecer invisibles, incluso para los ojos que detectan el calor. Aquí, moverse es una estrategia, pero moverse sin disipar el calor adecuadamente es una condena. El cuerpo se convierte en una antorcha que delata. Por eso, la gestión térmica durante el desplazamiento es tan vital como el propio camuflaje. No basta con esconderse, hay que engañar al entorno.
Todo comienza con la ropa. Una mala elección convierte la piel en un horno, una buena en una trinchera. Las telas de secado rápido, como el poliéster técnico o la lana merino ligera, son aliadas invisibles. Transfieren el sudor al exterior y permiten que se evapore rápidamente, robando calor en el proceso. Vestirse en capas ligeras, sin excederse, permite regular la temperatura como una válvula silenciosa. Algunas prendas, incluso, vienen diseñadas con ventilaciones ocultas, perfectas para mover el aire sin llamar la atención. La hidratación es otro eslabón que no puede romperse. No es solo cuestión de beber agua, sino de hacerlo bien, sorbos constantes, nunca grandes tragos. Las sales minerales, sodio, potasio, magnesio, deben estar presentes para que el cuerpo mantenga su capacidad de refrigeración por sudor. Sin ellas, el calor no se disipa, se acumula. Pero lo más interesante ocurre con el enfriamiento evaporativo. Una simple bandana mojada atada al cuello o una camiseta húmeda pueden significar varios grados menos en la firma térmica. Rociar ligeramente el cuerpo o la ropa antes de moverse, especialmente en la noche o al amanecer, genera una pérdida de calor progresiva. No es suficiente como para dejar rastros visibles, pero sí efectiva contra las cámaras. La elección del terreno también juega a tu favor. Caminar por cauces secos, flancos de colina donde corre la brisa o sombras densas, reduce tu carga térmica. Incluso apoyarte sobre rocas frías o zonas húmedas durante las pausas puede bajar tu temperatura interna. A veces solo hace falta poner las muñecas en el suelo fresco durante unos minutos. El ritmo es clave. Caminar sin prisa, controlando la respiración y evitando picos de esfuerzo, evita que el cuerpo genere calor excesivo. Puedes adoptar intervalos, caminar 20 minutos, detenerte 5 a la sombra o con el rostro cubierto por una tela húmeda. El calor es paciente, pero también lo es quien sobrevive. Todo esto no solo mantiene al cuerpo operativo, sino que desdibuja su rastro térmico. Y eso, en estos tiempos, es una forma de seguir vivo. Pero todavía queda un último eslabón: saber cuándo no moverse, porque a veces el mayor acto de sigilo es quedarse quieto. A veces, la mejor estrategia es la quietud. En medio del movimiento constante y las decisiones que definen si serás visto o no, hay momentos donde detenerse no es rendirse, sino resistir con inteligencia. Las cámaras térmicas no detectan intenciones, pero sí impulsos. Un cuerpo que se detiene, que se acurruca junto a una roca enfriada por la noche, que respira lentamente bajo un cobertizo improvisado hecho de mantas reflectantes, cubiertas con ramas y tierra. Ese cuerpo no grita su presencia, susurra, y en ese susurro se esconde su libertad. En esta etapa del camino, la mente se vuelve tu mayor arma. Has aprendido que la tecnología tiene límites, que incluso los ojos más avanzados pueden ser engañados por lo natural, por lo simple, por lo ancestral. Has visto que un buen escondite no siempre está en lo profundo del bosque, sino en una sombra bien usada, en una postura estudiada, en el silencio térmico de quien sabe cuándo no moverse. Las rutinas nocturnas que has adaptado son ahora parte de ti. Sabes que cocinar es un acto que se hace con inteligencia, bajo tierra, en cocinas improvisadas, usando piedras calientes que liberan calor de forma lenta y segura. Sabes que dormir no es rendirse al calor, sino planificarlo. Mantas térmicas bien colocadas, sin contacto directo con la piel, permitiendo que el calor se disperse en vez de concentrarse. Aprendiste también a moverte como lo hacen los animales, al amanecer, cuando el mundo aún bosteza, o al anochecer cuando todo se tiñe de gris. Y sobre todo, comprendes que ser invisible no es desaparecer, es fundirse con el entorno. Ser parte del paisaje, respirar al ritmo del viento, caminar con la cautela de quien entiende que cada paso puede dejar más que una huella, puede dejar calor. Has logrado sin darte cuenta volver a lo esencial,
Desprenderte del ruido, del exceso, de la confianza ciega en la tecnología y abrazar lo que siempre estuvo ahí. El conocimiento ancestral, la intuición, la paciencia. Porque en un mundo donde el calor del cuerpo puede traicionarte, la frialdad de la mente te salva. Y ahora lo sabes, no se trata solo de sobrevivir, sino de moverse como si fueras sombra, de dormir como si fueras piedra, de existir como si fueras parte del terreno mismo. La próxima vez que levantes un campamento, no lo verán venir. Y cuando busquen calor, tú ya habrás pasado como el viento. Si este video te aportó valor y te dio herramientas útiles para moverte con sigilo o incluso en tiempos difíciles, suscríbete para no perderte los próximos. Dale like si te gustó este contenido y déjame en los comentarios qué otro tema de supervivencia te gustaría que tratáramos. Aquí, al filo del instinto, cada conocimiento puede marcar la diferencia.